Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos. Bueno, los integrantes para esta exposición seremos Quispe González, Kevin Russell, Portocarrero Moreno Evely, Carrón Romero Alejandro, Fernández Doria, Hilario Martínez Sergio, Cayocaya Jiménez Pierol. Hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos. El objetivo: diferenciar mediante reacciones simples a los hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos. El fundamento teórico de este tema es que los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados básicamente por carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos a su vez se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. Clasificación general que podríamos determinar de todos los hidrocarburos: alifáticos y aromáticos. Entre los alifáticos podemos encontrar los acíclicos o alicíclicos o cíclicos. También entre los acíclicos podemos encontrar los que están en forma lineal o ramificados, los alcanos, alquenos y alquinos. En los cíclicos podemos encontrar a todos los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. En los aromáticos solamente encontramos dos familias, monocíclicos y policíclicos. El monocíclico más conocido y estudiado es el que podemos ver a continuación, o también conocido como el benceno. Hidrocarburos saturados o alcanos. Como podemos ver en esta imagen, y según la regla, se dice que se nombra con la terminación ano. Y por prefijos que nosotros conocemos, en esta imagen podemos determinar que encontramos aquí al metano de un solo carbono, al etano de dos carbonos y al propano de tres carbonos. Los alcanos son compuestos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno. Su principal característica es que poseen solo enlaces covalentes sencillos. Se les conoce como hidrocarburos saturados porque tienen el máximo número de átomos de hidrógeno que puede unirse a la cantidad de átomos de carbono. Hidrocarburos insaturados. Lo conforman los alquenos y alquinos, que contienen menos átomos de hidrógeno a comparación de los alcanos. De ahí el nombre de insaturados. Los alquenos y alquinos tienen dobles y triples enlaces respectivamente, como podemos ver en la imagen. Los alquenos u olefinas son los hidrocarburos más comunes y abundantes en los compuestos orgánicos. Las reacciones más características de los alquenos son las de adición. Entre ellas podemos encontrar la hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación y la hidratación. Característica química importante son las reacciones de polimerización. Mediante ellas se puede obtener una gran variedad de plásticos como el polietileno, el poliestireno, el teflón y el plexiglas. Los alquinos tienen propiedades físicas semejantes a los alquenos y alcanos. Son ligeramente solubles en aguas, aunque son algo más solubles que los alquenos y los alcanos. A semejanza de los alquenos y alcanos, los alquinos son más solubles en disolventes de baja polaridad, como el tetracloruro de carbono, éter y alcanos. La propiedad particular de los alquinos es que poseen un átomo de hidrógeno en el carbono de triple enlace. Este hidrógeno tiene propiedades ligeramente ácidas, por lo que puede ser removido y reemplazado por los iones de metales pesados como el cobre y la plata en la reacción con las soluciones complejas de estos. Hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos cíclicos son aquellos compuestos orgánicos que se forman cuando los átomos se combinan para formar un anillo o una estructura de cadena cerrada. Estos compuestos constituyen una versión de los alcanos, alquenos y alquinos que en lugar de tener largas cadenas de carbono, tienen una estructura cíclica o de anillo. Este anillo no tiene una forma específica. Esa es la característica particular que tienen los hidrocarburos, que pueden formar una variedad de formas diferentes dependiendo de cuántos átomos de carbono estén unidos entre sí. Los hidrocarburos alicíclicos son los más simples y se suelen representar mediante el uso de polígonos. Por ejemplo, en esta imagen, el ciclopropano forma un triángulo, lo que se debe a que solo utiliza 3 átomos de carbono para formar el anillo. Las propiedades de estos compuestos no difieren mucho de los hidrocarburos de cadena abierta de los cuales proceden, aunque mientras más grandes sean, más estable será la estructura, y su interacción con un medio molecular será más pronunciada, debido a la exposición de un área de contacto mayor. Aunque se debe aclarar que estos compuestos no tienen una estructura plana, a pesar de que el modo de representación
sea mediante un polígono, y este lo pueda dar a entender, a excepción del ciclopropano, ya que sus tres puntos obligatoriamente deben descansar sobre un mismo plano. En los compuestos con dobles y triples enlaces, la tensión de la estructura se incrementa por donde haya uno de ellos, y la estructura es obligada a encogerse y mantenerse plana, lo que forzaría una conformación por encima de otras, eclipsando probablemente átomos vecinos de hidrógeno. Por ejemplo, en el hexano, con el fin de reducir la tensión del anillo, la molécula está arrugada. El arrugamiento del anillo significa que hay átomos de carbono que están por encima y por debajo del plano. En la siguiente figura se muestran dos posibilidades para la molécula del silhexano. A cada una de ellas, a cada una de estas estructuras se le llama conformación. La conformación de la derecha se denomina conformación de barco, justamente porque tiene una forma de barco o un bote. Mientras que el de la izquierda se le denomina conformación de la silla, porque tiene una forma de silla donde se puede ver un asiento, un, un lugar para la espalda y el otro para los pies. Así como existe una gran cantidad y variedad de compuestos orgánicos, el número de hidrocarburos cíclicos en el mercado químico también es bastante extenso, por lo que, así como para cualquier hidrocarburo, se dispone de un conjunto de normas para diferenciarlos entre los muchos tipos y así poder nombrarlos. En cuanto a los tipos, se tienen principalmente los cicloalcanos. Son los hidrocarburos cíclicos que solo contienen átomos de carbono unidos por enlaces simples a otros átomos de carbono, seguido de los cicloalquenos. Aunque menos comunes, son hidrocarburos cíclicos que están formados por al menos un átomo de carbono con enlaces dobles entre sí. Y los cicloalquinos. Este compuesto también es menos común. Aquí tendrá al menos un átomo de carbono triple unido a otro átomo de carbono dentro de su estructura. En lo que respecta a nombrar un hidrocarburo cíclico, no es muy difícil. Primero se necesita encontrar la cadena principal. Luego tenemos que determinar el sufijo, si será un alcano, alqueno o alquino. Esto se determinará eh, según el tipo de enlace que posea, si solo posee enlaces simples o un enlace o más dobles, al igual que si posee un enlace triple. Luego se sigue el prefijo. El prefijo normalmente se determina mediante el número de carbonos de la cadena principal. Si tiene 3 tendrá un prefijo prop, si tiene 4 tendrá un prefijo but, si tiene 5 carbonos tendrá un prefijo penta, si tiene 6 tendrá un prefijo hexa y así sucesivamente. Finalmente solo faltaría agregar el término ciclo a todo el nombre. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo el 1,3 ciclopentadieno, 1,3,5 ciclooctatrieno, 1,1,2 trimetilciclopentano y por último el 3-butil 1-etenil 1,3,5 ciclooctatrieno. Hidrocarburos monocíclicos. El más sencillo es el benceno y todos los demás se nombran haciéndoles derivar de él. Si se trata de un derivado monosustituido, se nombra el sustituyente como radical, seguido de la palabra benceno. Cuando solo hay dos sustituyentes, las posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4 se pueden indicar por orto, prefijo O, meta, prefijo M y para, prefijo P respectivamente. Algunos de estos compuestos conservan el nombre vulgar, como se indica en los ejemplos siguientes. El primero es el benceno, el del cual derivan todos, seguido del metilbenceno tolueno, o mejor conocido, perdón, tolueno, 1,3-dimetilbenceno ortoxileno, vinilbenceno estireno, hidroxibenceno, más conocido como fenol, isopropilbenceno, más conocido como cumeno. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos con una estructura de varios anillos bencénicos que se han unificado mediante un complejo proceso bioquímico. Cada vértice de la estructura molecular corresponde a un átomo de carbono. Este tiene 4 enlaces representados por los segmentos que se interconectan a cada vértice. En la mayoría de ellos se visualizan 3 enlaces, lo que significa que el enlace restante está ocupado por un átomo de hidrógeno. Como se ve en la animación, el encadenamiento de anillos bencénicos
eh, fundamenta su condición policíclica. Esta familia de compuestos diariamente se esparce por todo el ambiente. Se caracterizan por ser estructuras polinucleares que manifiestan desestabilización fotoquímica, o mejor dicho, son susceptibles a degradación con la luz. Se originan a partir de la mala combustión de cualquier materia orgánica, bien sea por proceso natural, industrial, doméstico, transporte, el tabaco, el ahumado de las carnes o el pescado, entre otros. Eh, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o mejor conocido por sus siglas HAP, son un grupo de más de 100 sustancias químicas diferentes que se forman durante la combustión incompleta del carbón, petróleo, gasolina, basuras y otras sustancias orgánicas, como ya había mencionado, el tabaco, la carne preparada en parrilla, y estos se encuentran generalmente como una mezcla de dos o más de estos compuestos, tal como el hollín. A continuación se muestran los principales hidrocarburos aromáticos policíclicos con una descripción de sus propiedades químicas. Primero tenemos el antraceno, fórmula molecular C14H10, densidad 1280 kg por metro cúbico, punto de fusión 488,8 Kelvin y punto de ebullición 613 Kelvin. Benzopireno, fórmula molecular C20H12, densidad 1240 km por metro cúbico, punto de fusión 179 grados Kelvin, punto de ebullición 495 grados Kelvin. Pentaceno, fórmula molecular C24H12, densidad 1,3 gramos por centímetro cúbico, punto de fusión mayor a 300 grados Celsius, punto de ebullición 40 a 43 grados Celsius. Naftaleno, fórmula molecular C10H8, densidad 1,45 gramos por centímetro cúbico, punto de fusión 78,2 grados Celsius, punto de ebullición 217,97 grados Celsius. Y por último el fenantreno, fórmula molecular C14H10, densidad 1180 kg por metro cúbico, punto de fusión 374,15 grados Kelvin, punto de ebullición 613,15 grados Kelvin. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos como contaminantes ambientales. Son diversas las fuentes de emisiones de los PAH a escala global, aunque una significativa parte viene de los procesos naturales. Las fuentes principales las constituyen los centros industriales y la dinámica urbana. En esta última cuenta las que están relacionadas al transporte, la calefacción, quema de basura e incineración de residuos sintéticos. A pesar de existir indicadores ambientales, es difícil precisar y cuantificar los volúmenes de contaminantes de cada país. Por ejemplo, como en Estados Unidos, la mayor tributación proviene de los sistemas de calefacción fósil, quema de madera. Similar ocurría en la década de los 90 en Alemania, donde las bajas temperaturas venían acompañadas de importantes cantidades de benzopireno, producto de la quema de carbón como mecanismo de calefacción, mientras otro considerable volumen se originaba por la actividad industrial y parque automotor. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos en los alimentos. Entre las principales fuentes exógenas de compuestos genotóxicos se encuentran los alimentos y el tabaco. En el caso del benzopireno, llama la atención sus propiedades mutagénicas y su impacto directo en la salud a causa de la generación y reproducción de células carcinógenas. Son muchas las formas en que se pueden producir los PAH, retomando el desarrollo anecdótico de estas sustancias químicas mediante la parrillada. Sucede que al someter carnes y sus derivados a cocción con leña, carbón vegetal e inclusive freír en sartén a altas temperaturas, hace que los alimentos liberen gran cantidad de grasas y jugos liposolubles, que al entrar en contacto con el fuego emanan vapores y humos cargados de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se adhieren y acumulan parcialmente en los alimentos, los cuales generalmente son ingeridos sin retirarles estas sustancias con aspecto ahumado y quemado. Sustancias como los aminoácidos, azúcares y creatinina serían los principales ingredientes que reaccionan a más de 120 grados Celsius
para sintetizar este cóctel mutagénico y cancerígeno. Otros alimentos sometidos a procesamiento industrial, como carnes y pescado ahumado, poseen concentraciones de benzopireno y otros pH que pueden ocasionar serios daños a la salud. Muchos países han fijado medidas de protección mediante una avanzada legislación sobre los límites máximos permisibles en determinados productos alimenticios. De ahí que se haga la advertencia sobre el consumo de productos ahumados y los que se someten a secamiento directo. Eso sería todo por mi parte, gracias. Experimento número 1. Como objetivo de este experimento tendremos que reconocer y diferenciar las propiedades de los diferentes tipos de hidrocarburos, conocer los métodos usados en la halogenación de hidrocarburos y la interconversión en otros grupos funcionales. Como fundamento teórico tendremos que explicar la halogenación de hidrocarburos, que es un proceso en el cual se introduce átomos halógenos a un compuesto orgánico. Dependiendo del tipo de halógeno que se introduzca en la reacción, ésta tendrá un comportamiento específico. Detallaremos un poco más de este proceso en el laboratorio. Para ello utilizaremos una solución de bromo en tetracloruro de carbono. Esta solución tiene un aspecto medio rojizo. Para empezar el laboratorio tendremos que tener 6 tubos de ensayos, en el cual vamos a colocar 0,5 ml de bromo en tetracloruro de carbono al 2%. Luego vamos a añadir de 2 o más gotas de hidrocarburos. En el primer tubo de ensayo colocaremos hexano, en el segundo tubo colocaremos gasolina o eteno, en el tercer tubo de ensayo colocaremos benceno. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir con los otros 3 tubos restantes y esperaremos a que reaccione. Si vemos que falta podemos agregar hasta 10 gotas de hidrocarburo. Veremos que en los 3 primeros tubos de ensayo la gasolina llegó a reaccionar con la solución, pero estos 3 tubos de ensayo tenemos que exponerlo a una fuente luminosa. Lo podemos exponer a una luz solar directa o a la iluminación con luz ultravioleta y esperaremos 10 minutos para ver qué es lo que pasa. Y como podemos ver, que el hexano y el benceno llegó a reaccionar, cambió de un aspecto rojizo a un aspecto medio amarillo. Ahora veremos qué es lo que pasa con los otros 3 tubos de ensayo restantes. Como en un principio habíamos visto que la gasolina ya había reaccionado con la solución, pero de todas maneras tenemos que colocarla en una zona oscura para ver qué es lo que pasa. Y como vemos, está tal cual, no llegó a reaccionar ni se alteró nada. Entonces podemos ver que la gasolina reacciona de manera inmediata al contacto con la solución del bromo de tetracloruro de carbono, mientras que los otros dos compuestos necesitan de la luz para poder reaccionar. En los cálculos veremos, para los tubos que fueron sometidos a la luz, en el primer tubo de ensayo que el hexano más el bromo de tetracloruro de carbono, que le añadimos luz, llega a reaccionar y nos da bromuro de hexano más bromuro de hidrógeno. En el segundo tubo de ensayo, que fue la gasolina, más la solución de bromo de tetracloruro de carbono, que había reaccionado sin la luz, nos dio 1,2 dibromoetano. En el tercer tubo de ensayo, que fue el benceno, más la solución de bromo de tetracloruro de carbono, añadiendo la luz, llega a reaccionar y nos da bromuro de benceno más bromuro de hidrógeno. Para los tubos que fueron guardados en la oscuridad, en el primer tubo de ensayo, que fue el hexano más el bromo de tetracloruro de carbono, no llega a reaccionar. En el segundo tubo de ensayo, que fue la gasolina más el bromo de tetracloruro de carbono, que a un principio había reaccionado, nos llegó a dar 1,2 dibromoetano. En el tercer tubo de ensayo, que fue el benceno más el bromo de tetracloruro de carbono, no llega a reaccionar por más que lo hayamos colocado en una oscuridad. Entonces, como conclusión, diremos que los alcanos y los hidrocarburos aromáticos necesitan la luz para poder reaccionar, a diferencia de hidrocarburos insaturados que reaccionan instantáneamente con la solución del bromo. Al reaccionar la gasolina inmediatamente cuando entra en contacto con el tetracloruro de carbono, se puede decir que los hidrocarburos insaturados son más inestables que los otros dos, ya que reaccionan inmediatamente, mientras que los otros dos requieren de un catalizador, en este caso sería la luz, para poder reaccionar. Entonces se llega a la conclusión de que los hidrocarburos saturados y aromáticos
mucho más estable que los hidrocarburos insaturados. Ahora pasaremos al siguiente experimento número 2. Ensayo con permanganato, ensayo Bayer. Objetivos. Experimentar el comportamiento de los hidrocarburos al reaccionar frente a un oxidante. También comprobaremos si una sustancia tiene presencia de hidrocarburos insaturados por medio del reactivo de Bayer. Fundamento teórico. El reactivo Bayer es una solución alcalina de permanganato de potasio, que es un potente oxidante, es un gran identificador de compuestos insaturados. Al contacto con algún compuesto insaturado, el color púrpura rosado del permanganato se desvanece hasta llegar a un marrón oscuro. En este experimento usaremos los siguientes materiales: piseta, tubo de ensayo, goteros, uretas, permanganato de potasio, hexano, gasolina y benceno. Ahora pasaremos a realizar el experimento. Con una bureta añadimos 5 gotas de reactivo de Bayer en 3 tubos de ensayo. Nos podemos percatar que el reactivo de Bayer, o sea el permanganato de potasio, tiene un color púrpura rosado. Seguidamente, con un gotero añadimos con agitación vigorosa 2 a 10 gotas de N-hexano, gasolina y benceno, respectivamente en cada tubo de ensayo. Podemos ir viendo cómo van quedando las reacciones. Vemos que en el hexano el color púrpura no cambia, entonces no hay evidencia de reacción. Esto se debe a que los alcanos son muy estables y no logran oxidarse. Reacción de la gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, butanos, butenos, metilnaftalenos, etc. Podemos notar que al mezclar la gasolina con el permanganato de potasio se evidencia un cambio de color de púrpura a un marrón oscuro con un precipitado. Esto señala la evidencia de hidrocarburos insaturados en la gasolina. Reacción del benceno. En esta reacción nos haremos una pausa para analizar qué es lo que pasa con el benceno. Según la estructura propuesta por Keule, la molécula del benceno debería de ser muy reactiva y dar reacciones de adición típicas de alquenos y cicloalquenos, ya que presenta enlaces dobles localizados. Pero en la práctica no ocurre así. El benceno no se oxida con el permanganato de potasio, como vemos en el ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a la energía de resonancia o energía de deslocalización del benceno. Esta representa la estabilidad adicional obtenida a través de la deslocalización completa de los electrones en la nube o sistema pi en toda la molécula del benceno. No se evidencia reacción en el benceno, como vemos en el ejemplo. Después de haber realizado los experimentos, llegamos a las siguientes conclusiones. El ensayo de Bayer permite reconocer la presencia de hidrocarburos insaturados. Al agregar el reactivo al compuesto insaturado se forma rápidamente un precipitado de color marrón y desaparece el color púrpura. Vemos que no hay ninguna reacción con el benceno ni con el hexano. La correlación del permanganato se mantiene. En el segundo experimento de reactivo de Bayer se obtuvo el precipitado marrón para la gasolina. Esto evidencia la presencia de hidrocarburos saturados. En cambio, para el benceno no se obtuvo
una reacción, tan solo una separación de fases. Experimento número 3. Objetivos. Observar el comportamiento de los hidrocarburos insaturados frente a las distintas reacciones. Identificar a través de reacciones específicas los elementos más comunes que constituyen a los compuestos orgánicos. Fundamento teórico. El acetileno es el alquino más sencillo, es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire e incoloro. El acetileno es un gas de olor desagradable, se quema con aire generando una llama amarilla debido a una combustión incompleta. Pero si fuera con exceso de oxígeno, se genera una llama azul debido a una combustión completa. Reacciones del acetileno. Disponga de 5 tubos de ensayo debidamente etiquetados y conteniendo separadamente solución de bromo en tetracloruro de carbono al 2%, 2 ml, solución amoniacal de nitrato de plata, 3 ml, reactivo de Bayer, 2 ml, agua destilada, 3 ml y cloruro cúprico amoniacal, 3 ml. Se hace burbujear cada uno de ellos el acetileno proveniente de un generador de carburo de calcio. Cálculos. Reacción de la solución amoniacal de nitrato de plata. El acetileno es un compuesto ácido que al reaccionar con el nitrato de plata se llevará a cabo una reacción ácido-base de Lewis, donde hay formación de acetiluros de plata, precipitado blanco. Reacción del cloruro cúprico amoniacal. Observamos que no reacciona, no se formó cambio de color ni precipitación. Reacción del agua destilada. Observamos que no reacciona, con el pasar del tiempo la sustancia se vuelve turbia, así la reacción fue positiva. Reacción del reactivo Bayer. El permanganato, por ser un agente oxidante fuerte, oxida el acetileno formando ácido metanoico. Conclusiones. Observamos que cuando hacemos reaccionar el acetileno frente a diferentes soluciones, lo hace de diferente manera como lo observamos anteriormente. Con la realización de este informe pude llegar a las siguientes conclusiones. El acetileno da las reacciones de adición características de los hidrocarburos no saturados. Los átomos de hidrógeno en el acetileno son reemplazables por metales de plata y cobre, propiedad química que sirve como medio de diferenciación entre las olefinas y los alquinos. Aprendimos los métodos generales para preparar alquinos, los cuales son válidos, pero dada su importancia en la industria, el acetileno se prepara por un método más económico, que consiste en la hidrólisis del carburo de calcio. Aplicaciones. En la industria química es un producto muy importante en los procesos de síntesis. El acetileno utilizable como fuente de iluminación y de calor. También es un combustible con un alto rendimiento energético. Es considerado un gas de múltiple uso en la tecnología de corte y soldadura. El acetileno es además un producto de partida importante en la industria química. Hasta la Segunda Guerra Mundial, una buena parte de los procesos de síntesis se basaron en el acetileno. Hoy en día pierde cada vez más importancia debido a los elevados costes energéticos de su generación. Recomendaciones. Tener cuidado al trabajar con acetileno, puesto que la inhalación de este compuesto puede causar dolor de cabeza y hasta asfixia. Contacto con la piel. El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y o quemaduras por congelación. Experimento número 4.
Como objetivo de este experimento tendremos que indicar experimentalmente los hidrocarburos aromáticos. Fundamento teórico. En este experimento identificaremos compuestos aromáticos. La reacción del formaldehído con ácido sulfúrico genera electrofitos reactivos del tipo más CH2OH que con el núcleo aromático polimerizan generando la solución coloración en la capa superior al añadir el compuesto. Los colores típicos observados en este ensayo son parabenceno, tolueno y N-butilbenceno, coloración roja, C-butilbenceno, coloración rosada, ter-butilbenceno y mesetileno, color roja, naranja, difenil y trifenilbenceno, color azul y verde azulado, haluros de arilo, color rosado o púrpura, nafil éter, color púrpura. Ensayo con formaldehído y ácido sulfúrico para identificar aromáticos. Coloque en un tubo de ensayo una gota de muestra y disuelva en 10 gotas de tetracloruro de carbono. En otro tubo de ensayo coloque 1 mililitro del reactivo y agregue la solución del primer tubo. El reactivo es 1 mililitro de ácido clorhídrico y una gota de formaldehído al 37%. Los componentes con núcleo bencénico dan colores que varían desde el verde azul o púrpura. Mediante la reacción, el benceno más el tetracloruro de carbono más el ácido sulfúrico más el formaldehído da como resultado el furfural, un 37% de verde azulado intenso. Conclusiones. Se comprueba la presencia de un aromático, ya que el producto obtenido furfural arroja un color verde azulado intenso, el cual se encuentra en el rango de variación deseado. Nomenclatura de los alcanos. Como podemos ver, acá nos dan un alcano ramificado. Y una de las reglas para nombrar los alcanos, alquenos y alquinos es primero buscar la cadena más larga que podamos encontrar. En este caso, la cadena más larga que podemos encontrar está de forma horizontal, como podemos ver en el gráfico, la cual presenta 5 carbonos. Ahora, la segunda regla es buscar la rama que esté más cerca a la manera en que vamos a numerar la cadena más larga. Es decir, si contamos de izquierda a derecha, contamos 1, 2, 3, 4. En el cuarto carbono recién se presentaría la rama, que en este caso es el metil. Pero si contamos de derecha a izquierda, solo habría 1 y 2. Por lo tanto, seguiremos ese orden, como dice la flecha, de derecha a izquierda, 1, 2. Siempre se comienza nombrando la rama, es decir, el metil. Pero ¿en dónde podemos encontrar el metil? En el carbono número 2. 2-metil, perdón. ¿Cuántos carbonos encontramos en la cadena más larga? 5. Por lo tanto, el prefijo que nos fijamos en la tablita es pen. ¿Pero pen qué? ¿En qué terminación? Como todos los enlaces son simples, entonces es un alcano. 2-metil pentano. Ahora, nombraremos un alqueno. ¿Y cómo identificamos al alqueno? Como ya lo habíamos dicho, el alcano presenta enlace simple, el alqueno enlace doble y el alquino enlace triple. En este caso, hacemos lo mismo. Buscamos la cadena más larga, que en este caso también es 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ahora, ¿en qué sentido numeramos? Recordemos que hay un enlace doble, por lo tanto es un alqueno. El sentido que vamos a tomar es de izquierda a derecha, porque el enlace doble está más cerca contando de izquierda a derecha. 1, 2, encontramos el doble, pero si nos fijamos de derecha a izquierda, 1, 2, 3. Y como ya sabemos, es el de menor o más corta distancia. Por lo tanto, nombremos
En el 2 tenemos una rama de metil, en el 3 otra rama de metil. Por lo tanto sería 2 metil, 3 metil. Pero para no estar haciendo eso, podemos acortar. 2,3, ¿cuántos metiles hay? 2. Por lo tanto utilizamos el prefijo di. 2,3 dimetil. ¿Y dónde se ubica el enlace doble? En el número 2. Por lo tanto sería 2,3 dimetil, 2 pen. ¿Pero en qué acaba? En ano no acabaría. Como tiene enlace doble, acabaría en eno. 2,3 dimetil, 2 penteno. Ahora nombraremos a un alquino. La misma regla, buscamos la rama más larga, que en este caso sería la horizontal. Y el enlace triple está más cerca al lado izquierdo, por lo tanto comenzamos a numerar de ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 3, carbono número 3, encontramos un metil. Ahora, nombremos. Sería 3 metil, un pentino.